La experiencia de hoy nos la envió una hermana de Alemania. Dios le reveló el destino de la comunidad LGBTQ y también lo que Él demanda de ellos. Por favor, quédese hasta el final para entender completamente su experiencia. No se añade ni se quita nada. Hola, mi nombre es Annalise Friedrich. Nací en una familia donde el temor de Dios era la base de todo lo que hacíamos. Mis padres eran profundamente devotos y desde muy pequeña me inculcaron la importancia de vivir una vida que honrara a Dios. Cada mañana comenzaba con oraciones familiares y cada noche terminaba con el estudio de la Biblia. Desde que tengo memoria, la Biblia no era solo un libro en nuestra casa, era la guía para nuestras vidas. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de profundas convicciones, me recordaba que los principios que se encuentran en las Escrituras no eran sugerencias sino mandatos que debían seguirse. La palabra de Dios es la verdad, decía, y debe ser el fundamento de tu vida. Cuando comencé la escuela secundaria, estaba decidida a aferrarme a los valores que mis padres me habían enseñado. Sabía que el mundo fuera de nuestra casa era diferente, pero confiaba en mi capacidad de permanecer fiel al camino que me habían mostrado. No pasó mucho tiempo antes de que hiciera nuevos amigos, y entre ellos había una chica que parecía amable y con la que era fácil hablar. Nuestra amistad comenzó de manera bastante inocente, solo conversaciones casuales entre clases y alguna que otra sesión de estudio juntos. A medida que pasó el tiempo, me sentí atraído por ella de una manera que no había experimentado antes. Al principio, lo ignoré, pensando que era solo la cercanía que a veces se desarrolla entre amigos. Pero cuanto más tiempo pasábamos juntos, más me daba cuenta de que mis sentimientos por ella eran diferentes. Se estaba desarrollando entre nosotros un afecto que no podía explicar y me hacía sentir incómodo. Traté de alejar estos sentimientos, sabiendo en el fondo que no se alineaban con lo que me habían enseñado. Comencé a evitarla, poniendo excusas para no pasar tiempo juntos y convenciéndome de que era solo una etapa que pasaría. Pero a pesar de mis esfuerzos, seguimos encontrándonos en eventos escolares, durante proyectos grupales e incluso en los pasillos. Era como si algo nos estuviera uniendo, sin importar cuánto me esforzara en resistirme. Con el tiempo, mi convicción comenzó a tambalearse. Cuanto más estábamos juntos, menos sentía la necesidad de resistirme. Los sentimientos que alguna vez había intentado reprimir comenzaron a parecer normales, incluso justificados. Me dije a mí misma que no estaba mal preocuparse por alguien y comencé a cuestionar las cosas que me habían enseñado. Lentamente, lo que había comenzado como una amistad inocente se convirtió en algo más, y me encontré en un lugar en el que nunca pensé que estaría. No sucedió de repente, pero gradualmente, cedí a la tentación que había estado acechando en el fondo. Comenzamos a expresar nuestro afecto mutuo de maneras que sabía que no eran naturales. Nos reunimos en secreto y satisfacimos nuestros impulsos sexuales de maneras inimaginables. Pero para entonces, mi sentido del bien y del mal se había vuelto borroso. Las líneas de las que alguna vez estuve tan segura ahora se cruzaron, y me vi atrapada en una situación que nunca había imaginado para mí. No pasó mucho tiempo antes de que quienes nos rodeaban comenzaran a notar la transformación en mi comportamiento. Lo que creíamos que habíamos logrado ocultar pronto se volvió dolorosamente evidente para nuestros compañeros. Los susurros nos seguían como sombras por los bulliciosos pasillos de la escuela, y parecía que todo el alumnado estaba consumido por conversaciones sobre nosotros. Las miradas de desaprobación, los dedos acusadores que me señalaban y los comentarios cortantes e hirientes se infiltraron en todos los aspectos de mi vida diaria, convirtiéndose en un telón de fondo demasiado familiar para mi existencia. Pude ver claramente la decepción grabada en los rostros de quienes me habían conocido, particularmente dentro de la comunidad de la iglesia que me había nutrido desde la infancia. El respeto y la admiración que alguna vez sentí parecieron disolverse en el aire, dejando atrás un vacío escalofriante. Al principio, el juicio fue silenciado, manifestándose en miradas prolongadas y conversaciones en voz baja que cesaban abruptamente cada vez que entraba en una habitación. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la gente comenzó a enfrentarnos con más valentía y directamente.
Algunos se acercaron a nosotros con genuina preocupación, mientras que otros expresaron su enojo, citando las Escrituras y advirtiéndonos sobre el camino peligroso que estábamos recorriendo. Nos instaron a arrepentirnos y alejarnos de lo que percibían como pecado. Cada encuentro se sentía como un recordatorio de las enseñanzas que una vez habíamos adoptado, los mismos principios que habían sido entretejidos en la estructura de nuestra educación. Sin embargo, en ese momento, mi corazón se había endurecido, protegido de sus palabras. En respuesta, nos encontramos participando en discusiones acaloradas, esgrimiendo las mismas enseñanzas con las que nos habían criado para justificar nuestras acciones. Dios es amor, proclamamos desafiantes, y nos creó así. Si no quería que nos sintiéramos así, ¿por qué pondría estos sentimientos en nuestro corazón? Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que teníamos razón, convencidos de que el amor que compartíamos no solo era natural, sino también bendecido por Dios, de quien nos asegurábamos que era una deidad amorosa que aceptaba a cada uno de nosotros exactamente como somos. Creíamos firmemente que quienes nos juzgaban eran de mente estrecha, incapaces de comprender la naturaleza profunda y expansiva del amor incondicional de Dios. En nuestras conversaciones, argumentamos apasionadamente que si Dios realmente encarnaba el amor, nunca nos condenaría por amarnos unos a otros. En nuestras mentes, éramos campeones de un amor que no solo era incomprendido, sino también injustamente perseguido. El 8 de abril de 2022, acabábamos de terminar una conferencia, la emoción de la juventud se desbordaba mientras regresábamos, entre risas y conversaciones, ajenos al mundo que nos rodeaba. Mientras cruzábamos la calle, todo cambió en un instante. Un coche, fuera de control, se dirigió hacia nosotros a una velocidad alarmante. No hubo tiempo para procesar lo que estaba sucediendo, ni para reaccionar. El impacto fue repentino y violento, y luego todo a nuestro alrededor se volvió negro. Cuando recuperé la conciencia, me encontré de pie al borde de la carretera, mirando una escena que hizo que mi corazón se desplomara. Allí, inmóvil sobre el pavimento, estaba mi cuerpo, sin vida y contorsionado de una manera que ninguna persona viva podría sobrevivir. Lo que me desconcertó aún más fue ver el cuerpo de mi amiga junto al mío. Ella había estado a mi lado en vida, pero mientras buscaba su alma, esperando verla como la vi, me encontré con un vacío inquietante. Ella se había ido. El pánico se apoderó de mí como un reguero de pólvora, y una sensación abrumadora me invadió, como si algo oscuro y pesado estuviera descendiendo. Un velo, espeso y sofocante, empezó a cerrarse a mi alrededor y comprendí instintivamente que me estaba alejando, llevándome a un lugar desconocido. Luché contra él, desesperada por liberarme, pero la fuerza era insuperable. Cuando el velo me envolvió por completo, sentí una sacudida y, de repente, fui transportada a un reino que desafiaba todo lo que había imaginado. La oscuridad era palpable y opresiva, me sofocaba con su peso, y el aire estaba cargado de un hedor nocivo que me quemaba los pulmones. Antes de que pudiera siquiera empezar a comprender la gravedad de mi situación, me encontré rodeado de figuras, entidades oscuras y retorcidas que irradiaban una furia palpable que estaba más allá de la comprensión. El miedo que me recorría el cuerpo me paralizaba mientras me enfrentaba a esta realidad de pesadilla, plenamente consciente de que había entrado en un reino muy alejado de todo lo que había conocido. Estos seres no eran humanos, eran demonios, manifestaciones grotescas de pura malicia. Sus ojos ardían con un odio que me atravesaba, irradiando una furia hirviente que parecía estar dirigida únicamente a mi propia existencia. En ese momento, una escalofriante comprensión se apoderó de mí, no habría escapatoria de este lugar infernal. Sin previo aviso, el tormento comenzó en serio. Los demonios descendieron sobre mí, sus garras y colmillos desgarrando mi carne y mis huesos como si estuviera hecho de simple papel. El dolor me invadió, insoportable e implacable, mucho más allá de todo lo que jamás hubiera imaginado posible. Desesperada, grité pidiendo clemencia, incluso un momento de alivio, pero mis gritos fueron ahogados por los angustiosos lamentos de innumerables personas que me rodeaban. Miré a mi alrededor y mi corazón se hundió al ver la multitud de almas, cada una soportando su propio sufrimiento.
Estaban suplicando, con sus voces roncas por la agonía, rogando que el tormento terminara, pero sus gritos cayeron en oídos sordos. A mi alrededor había un tapiz de angustia, almas destrozadas, quemadas y aplastadas bajo el ataque implacable de los demonios. No había respiro, ni un atisbo de paz, la brutalidad era incesante y la desesperación se cernía pesadamente en el aire. El terror grabado en los rostros de quienes me rodeaban era inconfundible. Español este era un reino de puro tormento, un lugar donde la misericordia era un concepto extraño y cada momento que pasaba se sentía como una eternidad atrapada en la angustia. Sentía como si el tiempo se hubiera derrumbado y lo que en términos humanos podrían haber parecido meros minutos se extendiera hasta convertirse en una eternidad de sufrimiento. Justo cuando creía que no podía soportar más, una fuerza repentina e inesperada comenzó a alejarme de las profundidades de la agonía. Esta fuerza no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, era poderosa pero suave, me envolvía como un escudo protector contra la oscuridad. Los demonios, con sus garras aún extendidas, de repente parecían impotentes en su presencia. Poco a poco, la oscuridad opresiva comenzó a levantarse y el intenso dolor que me había mantenido cautiva comenzó a desvanecerse a medida que me alejaba de las profundidades infernales que me habían consumido. La esperanza parpadeó dentro de mí, una llama frágil pero insistente, mientras me alejaban de las garras de la desesperación hacia una luz que aún no había comprendido. Una luz radiante comenzó a surgir ante mí, cada vez más brillante y cálida con cada momento fugaz. Mientras me concentraba en él, de repente vi a Jesucristo. Su presencia era nada menos que abrumadora, llenando todo el espacio con una santidad que hacía que los horrores del infierno fueran aún más abominables en contraste. No se parecía a las imágenes o retratos familiares que había encontrado a lo largo de mi vida, era diferente, más real, más profundo e innegablemente poderoso. Sus ojos tenían una profundidad de amor y dolor que parecía penetrar mi ser, viendo cada rincón oculto de mi alma con una intensidad que me dejó sin aliento. No pronunció palabras, pero el silencio en su presencia resonó con un profundo significado que hizo eco en mi corazón. En ese momento sagrado, me sentí completamente expuesta, como si cada pecado, cada pensamiento erróneo y cada mentira que alguna vez había pronunciado quedaran al descubierto ante él. Era como si su pureza y santidad fueran un espejo, que me reflejaba el verdadero estado de mi corazón. No había necesidad de que él me dijera las verdades que ya conocía, podía sentir el peso de mis acciones presionándome, una carga insoportable que me aplastaba al darme cuenta de lo mucho que me había desviado del camino de la rectitud. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos mientras caía de rodillas, suplicando misericordia. En su presencia, la verdad de mi pecado, especialmente la vida que había vivido, era innegable y cruda. Los argumentos que alguna vez había usado para justificar mis decisiones ahora parecían huecos y carentes de sustancia. En ese momento de claridad, una revelación amaneció ante mí como el sol naciente, lo que había hecho estaba mal, profunda y dolorosamente mal. La vergüenza me invadió como un maremoto, abrumando cada parte de mi ser, y todo lo que podía hacer era implorar perdón. Sabía que no tenía derecho a hacer tal petición, pero me aferraba desesperadamente a la esperanza de su misericordia. Mientras me arrodillaba ante Jesús, aplastada bajo el peso de mis pecados, Él comenzó a revelarme una verdad que me sacudió hasta lo más profundo. Aunque no pronunció palabras, su presencia comunicó todo con una claridad tan profunda que no dejó lugar a dudas. Sentí la profundidad de su dolor y la gravedad de lo que estaba a punto de revelarme. En ese momento, se hizo evidente que mis acciones tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de mi experiencia inmediata, tenían implicaciones para el destino eterno de mi alma. Él me mostró la verdadera naturaleza del pecado sexual, iluminándolo no solo como actos de desobediencia sino como violaciones directas de la santidad que Dios había ordenado para las relaciones íntimas. En un instante, comprendí que el sexo estaba destinado a ser un acto sagrado, diseñado para florecer dentro de la unión que Dios mismo había bendecido, un matrimonio entre un hombre y una mujer. Cualquier cosa fuera de esta unión divina representaba una distorsión, una perversión de lo que Dios había creado para ser puro y santo. Cuando me di cuenta de esto,
pude ver que mi vida y mis decisiones se habían opuesto rotundamente al diseño de Dios y al orden natural que Él había establecido. Los argumentos a los que me había aferrado una vez, creyendo que el amor podía justificar cualquier acción, quedaron al descubierto ante mí como falsedades, engaños que me habían llevado aún más hacia la oscuridad, lejos de la luz de la verdad. Llegué a una dolorosa conclusión: los actos en los que había participado, el lesbianismo, no solo eran pecaminosos, sino que eran abominaciones contra la esencia misma de la voluntad de Dios. Con claridad y urgencia, Jesús me reveló entonces el destino que les esperaba a quienes eligieran rechazar su voluntad divina y persistieran en tales pecados. El tormento que había experimentado en el infierno era apenas un atisbo, un toque fugaz del sufrimiento inimaginable que les esperaba a quienes desafiaran la creación de Dios. Comencé a comprender el abismo, un lugar de oscuridad absoluta y agonía sin fin, reservado para quienes se negaban obstinadamente a apartarse de sus caminos y abrazar el camino de la rectitud. En ese momento de revelación, mi corazón se rompió bajo el peso de esta verdad. Comprendí que las decisiones que había tomado no solo afectaban mi propia alma, sino que tenían consecuencias de largo alcance que se extendían por el tejido mismo de la existencia. Sentí un profundo anhelo de alinearme con el diseño de Dios, de buscar su perdón y restauración, sabiendo que la verdadera paz y plenitud solo se podían encontrar dentro de los límites que Él había establecido amorosamente. El horror de todo aquello estaba más allá de todo lo que podía comprender, y una escalofriante comprensión me invadió: si hubiera continuado por mi camino actual, ese abismo habría sido mi destino final. La advertencia de Jesús fue inequívocamente clara: quienes persistieran en actos sexuales que desafían su orden divino, como el lesbianismo, la homosexualidad, las identidades transgénero y todas las formas de deseos lujuriosos, no encontrarían lugar en el cielo. En cambio, serían arrojados al abismo, eternamente perdidos en el tormento, muy alejados de la luz de su presencia. Mientras me arrodillaba ante Jesús, todavía conmocionada por el peso de las revelaciones que me había concedido, una profunda sensación de su amor y misericordia comenzó a llenar el espacio que nos rodeaba. A pesar de la gravedad de mis pecados y la aterradora realidad de sus consecuencias, podía sentir su profundo deseo de que me arrepintiera, de que me salvara. Era como si su misma presencia me estuviera suplicando, instándome a que me alejara del camino destructivo en el que había estado, a que aceptara el sacrificio que Él había hecho en la cruz por mis pecados y a que abrazara el camino al cielo que Él había abierto para mí. Por primera vez en mi vida, entendí verdaderamente el significado de su sacrificio. Jesús había sufrido y muerto no solo por la humanidad en su conjunto, sino por mí personalmente, por mis pecados, mi rebelión, mi desafío. Su muerte era el único puente capaz de cerrar el abismo entre mi naturaleza pecaminosa y la santidad de Dios. El camino al cielo estaba claro ante mí, pero requería arrepentimiento, un alejamiento total de mi antigua vida y una aceptación incondicional de Jesús como mi Señor y Salvador. A medida que estas profundas verdades se asentaban en mi corazón, sentí que la presencia de Jesús comenzaba a desvanecerse gradualmente. La luz brillante que me había rodeado comenzó a atenuarse, y la abrumadora sensación de su santidad y amor comenzó a retirarse. No quería que se fuera, anhelaba permanecer en su presencia, permanecer en el abrazo de su amor y misericordia que se sentían tan tangibles. Pero justo cuando mi corazón ansiaba que se quedara, de repente fui sacudida de regreso a mi cuerpo, acostada en una cama de hospital, rodeada por el zumbido estéril del equipo médico y el suave murmullo de voces que resonaban en el fondo. Era un marcado contraste con el momento sagrado que acababa de experimentar, y sentí una abrumadora sensación de anhelo por la calidez y la seguridad de la presencia de Jesús que se había desvanecido tan rápidamente. Mi cuerpo palpitaba de dolor por las heridas sufridas en el accidente, pero el malestar físico palidecía en comparación con la agitación emocional y espiritual que ardía en mi interior. Mientras yacía allí, no podía escapar de los recuerdos de lo que acababa de experimentar, los horribles destellos del infierno, la abrumadora misericordia de Jesús y el extraordinario regalo de una segunda oportunidad en la vida. El accidente había sido catastrófico, pero también marcó un momento crucial, un punto de inflexión en mi existencia cuando todo cambió. Mientras yo estaba viva, mi amiga no. Ella había muerto trágicamente en el lugar de los hechos,
y la realidad de su muerte se estrelló contra mí como una ola gélida de dolor y culpa. En ese momento comprendí que nuestros caminos se habían separado irreversiblemente. Ella había seguido adelante para enfrentar las consecuencias de sus decisiones de vida, mientras que a mí se me había concedido otra oportunidad, la oportunidad de arrepentirme y vivir para el Señor. La pérdida de mi amiga pesó mucho en mi corazón, creando una realidad aleccionadora que no podía ignorar. Me puse a reflexionar sobre el destino de su alma, preguntándome dónde podría estar y cuál sería su destino eterno. La inquietante idea de que ella pudiera sufrir el mismo tormento que yo había vislumbrado brevemente me llenó de profunda tristeza. El encuentro con Jesús había dejado una huella indeleble en mi alma, una que era imposible de borrar o pasar por alto. La convicción que se apoderó de mi corazón no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Sabía, sin la menor duda, que mi vida ya no podía continuar como había sido. El amor y la misericordia que Jesús me había mostrado en medio de mi pecado y rebelión rompieron las barreras que había erigido alrededor de mi corazón. En ese momento de claridad y desesperación, lo acepté como mi Señor y Salvador. Esta aceptación no fue solo una reacción emocional fugaz, fue una decisión profunda que cambió mi vida y que resonó en lo más profundo de mí. Llegué a comprender que ya no podía vivir para mí misma ni para los deseos que una vez me habían tenido cautiva. Mi vida estaba ahora firmemente en las manos de Jesús y yo estaba decidido a seguirlo, sin importar el costo. El camino que tenía por delante sería, sin duda, un desafío, pero el peso de la pérdida de mi amiga y la cruda realidad de la eternidad me obligaron a adoptar un nuevo rumbo. Sentí la urgencia de vivir esta nueva fe, de honrar el sacrificio que Jesús había hecho por mí y de compartir el poder transformador de su amor con los demás. El camino hacia el arrepentimiento y la renovación no era solo una búsqueda personal, era una misión que me sentía profundamente obligado a emprender. La transformación que había en mí no fue simplemente un cambio interno, se manifestó en cada faceta de mi vida. La antigua versión de mí mismo, la que una vez había justificado el pecado y resistido la verdad innegable de Dios, había desaparecido, reemplazada por una nueva creación en Cristo. Con este profundo cambio llegó un inquebrantable sentido de misión que ya no podía ignorar. Sentí un llamado inequívoco a acercarme a la comunidad LGBTQ, no con palabras de condena, sino con un mensaje arraigado en el amor y la verdad. Ahora entendí que muchas personas, como yo, estaban perdidas y atrapadas por las mentiras engañosas que el mundo les había dado. Necesitaban escuchar la verdad sobre el diseño de Dios, su santidad y su profundo deseo de que fueran salvos. Más que nada, necesitaban comprender que el amor de Dios por ellos es genuino e inquebrantable, Él no está dispuesto a castigarlos, sino que anhela atraerlos a su abrazo amoroso. Dios ama profundamente a la comunidad LGBTQ, y debido a ese amor, Él no desea que continúen por un camino que conduce a la destrucción. En cambio, desea su arrepentimiento, instándolos a alejarse de las mentiras que se les ha hecho creer y a aceptar la vida abundante que Él ofrece, una vida llena de libertad, verdad y gozo eterno en su presencia. Reconocí que este mensaje sería difícil de aceptar para muchos, así como había sido un desafío para mí aceptarlo. Sin embargo, sabía que era un mensaje que necesitaba ser compartido con urgencia. Sentí un abrumador sentido de responsabilidad de alentar a mis hermanos cristianos en este esfuerzo. Es fundamental que nosotros, como seguidores de Cristo, extendamos amor en lugar de odio a quienes puedan estar luchando con el pecado, incluida la comunidad LGBTQ. Nuestro llamado es encarnar el amor y la gracia de Cristo, mostrando compasión y comprensión incluso cuando desafíe nuestras zonas de confort. En esta misión, me di cuenta de que debemos relacionarnos con quienes nos rodean de una manera que refleje el corazón de Jesús. Nuestro enfoque debe ser de apertura y amabilidad, invitando a conversaciones que fomenten la comprensión en lugar de la división. Al demostrar amor y aceptación incondicionales, podemos ser conductos de la gracia de Dios, mostrando que todos son dignos de su amor, independientemente de sus luchas. Juntos, podemos ayudar a otros a encontrar su camino de regreso a la verdad y a los brazos de un Dios amoroso que está ansioso por darles la bienvenida a casa.
Debemos recordar que el amor es nuestra herramienta más poderosa para atraer a otros a la verdad. El odio y la condena solo alejan a las personas de la esperanza y la sanación que Jesús ofrece. En cambio, acerquémonos a cada individuo con el mismo amor y misericordia que Jesús nos mostró. Nuestro objetivo debe ser construir puentes de entendimiento, compartir la verdad con bondad y ser ejemplos del amor de Cristo en acción. Además de mostrar amor, la oración es un aspecto vital de nuestro papel. Necesitamos orar fervientemente por aquellos que están perdidos, pidiendo a Dios que convenza sus corazones y los lleve al arrepentimiento. Es a través de la oración que buscamos la intervención y la guía de Dios, confiando en que Él puede obrar de maneras que nosotros no podemos. Nuestras oraciones pueden ser una fuerza poderosa para lograr el despertar y la transformación espiritual, ayudando a otros a ver la verdad de la palabra de Dios y su deseo de salvación. Al llegar al final de la experiencia de hoy, los invito, amigos, a ayudarnos a alcanzar más almas con este mensaje. Por favor, compartan esto con sus familiares y amigos. Por favor, suscríbanse a nuestro canal para que sigan recibiendo actualizaciones cada vez que compartamos las experiencias que nos envíen. Gracias por ser parte de este viaje.